Y recuerda, esta historia no me pertenece. El autor original es Más Raptor de fanficción. El uso de auriculares para una mejor experiencia. De esta manera, podrá disfrutar al máximo del contenido. Quédese hasta el final del video para los saludos y un importante aviso del editor. Sayonara. Capítulo 1. Naruto de Machine Master Capítulo 1, un fanfic cruzado de Naruto más High School de XD/DD 31, 40 minutos. Descargo de responsabilidad. La historia de Naruto X y School de XD Nier Automata comienza. Minato Namikaze. Cuarta generación de científicos líderes en el laboratorio de investigación de bioingeniería y robótica, un genio que se graduó de la universidad con tan solo 6 años y dedicó la mayor parte de su vida a todas las ciencias imaginables. Creador de diversas formas avanzadas de IA y robótica. Un genio entre los genios, considerado completamente inigualable en cualquier campo científico que estudió. Inigualable en cualquier campo de la ciencia. Su esposa, por otro lado, no era otra que Kusina Uzumaki, igualmente talentosa pero mucho más mágica y espiritual. Mientras que Minato era inigualable en todos los campos de la ciencia, Kusina lo era tanto en alquimia como él en ciencias. Se graduó de la Academia de Magia a la tierna edad de 8 años y se adentró en los campos de la alquimia como nadie antes que ella. A los 10 años, logró crear cadenas de alquimia tan poderosas que ninguna forma de magia podía romperlas, y el metal dorado del que estaban hechas podía resistir casi cualquier magia utilizada contra ellas. A los 12 años, recreó la legendaria piedra filosofal, y cuando le preguntaron cómo lo hizo, simplemente respondió: bueno, viviré mucho más que mi novio, así que usaré esto para ayudarlo a vivir más. Su mente trabajaba de maneras locas que nadie podía entender. Después de lograr avances en los campos de la ciencia y la alquimia que ningún otro había logrado, ambos acordaron casarse y pasar un tiempo fuera del laboratorio para disfrutar de su luna de miel. Así que Kusina quedó embarazada de esa manera. Metal desellado adamantino puro al 100%, sin ningún defecto. Kusina analizó el metal con el que trabajaba, un metal dorado que se había líquido en el recipiente de vidrio que lo contenía. Contempló con orgullo otro lote perfecto de ASM mientras observaba a su esposo, quien estaba programando algo que escapaba a su comprensión. Ella era un genio, pero no un genio científico. Sí, y la programación de esta IA va bien. Ya he programado el 85% de lo necesario para que funcione como una persona. Minato miró a Kusina y sonrió al ver que ya estaba trabajando en el siguiente lote de metal sellador adamantino. Era un material fundamental para el proyecto en el que estaban trabajando. Una máquina capaz de proteger a la humanidad contra lo sobrenatural. Con su ciencia y la alquimia de ella, podrían crear un androide completamente capaz de defender a la humanidad con las resistencias del ASM y el conocimiento avanzado que le proporcionaban sus habilidades de programación. Tendría un cuerpo perfectamente capaz de aniquilar a cualquier demonio, yokai, monstruo o ángel caído al que se enfrentara. Antes de que Kusina quedara embarazada, esto no les importaba a ninguno de los dos. Ahora que estaba embarazada, era importante criar a su hijo en un mundo donde ningún conflicto sobrenatural lo involucrara. Desde la primera vez que Kusina no tuvo la regla, habían comenzado a trabajar en este proyecto. Había 8 esqueletos en la pared. Cada esqueleto estaba compuesto de ASM, sus esqueletos brillaban como oro puro, con la parte posterior de cada cráneo con una sección que se abría, revelando la máquina que albergaba. Estaban unidos a las paredes y tenían cables que atravesaban sus cráneos y cuerpos. Todos los esqueletos, excepto el último tipo, tenían estructuras óseas femeninas, debido a que las estructuras óseas más pequeñas les proporcionaban mayor velocidad gracias al peso del metal utilizado. Tipo A, atacante. Tipo B, luchador. Tipo D, defensor. Tipo E, verdugo. Tipo G, artillero. Tipo H, sanador. Tipo O, operador. Tipo S, escáner. ¿Qué androide estás programando esta vez? Dijiste que terminaste los tipos A, B, D, G, H o S. A, estás trabajando en el de las caderas anchas. G, buena idea por mi parte. Si el androide va a ser mujer, mejor que sea sexy, dijo Kusina con una sonrisa boba para animar el laboratorio. No era ninguna pervertida, ni mucho menos, pero si iba a crear una máquina inteligente con forma humana, quería que fuera bonita. Ella había creado sus esqueletos con su ASM, y ese material hacía que sus cuerpos centrales fueran inmunes a toda forma de magia. Ahora estaba trabajando en cómo haría el músculo y la carne.
Los cables también iban a estar hechos de ASM. Lo intentaron con hierro, acero, cobre, así como muchos otros elementos, pero los androides simplemente no funcionaban adecuadamente con esos materiales, siendo de los que estaban hechos, por lo que decidieron hacer que incluso el cableado de sus cuerpos estuviera hecho del mismo metal que sus esqueletos. No podemos arriesgarnos a activar a ninguno de los demás sin que el tipo esté operativo primero, ya que será el más importante para mantener a raya a los demás. Minato recordó la primera oleada de androides que intentaron crear, y cómo la IA quería rebelarse, y exigió que el tipo número 1 sacrificara su vida para destruir a los otros 7 androides antes de que pudieran causar estragos y revelar el proyecto al resto del mundo. No podían arriesgarse a activar un androide que se volvería contra la humanidad. Menos 8 días después. Voy a agrandar un poco los muslos y el trasero, sí, le voy a dar un poco de volumen en el trasero. Kusina se frotó la barbilla pensativa. Estaba colocando cables en las fibras musculares, hechas con finos alambres de ASM. Ya había colocado los cables en toda la parte superior del cuerpo y ahora estaba construyendo la parte inferior del tipo N2, que la miraba con ojos azules. Todavía no tenía piel. Aún así, los ojos eran hermosos, aunque el rostro sin piel resultaba aterrador para cualquier persona normal, considerando que la nuca estaba abierta mientras Minato examinaba los ojos. El androide observaba la habitación y se estremecía al ver a Kusina enrollar las fibras musculares alrededor del esqueleto de ASM. ¿Hay alguna razón para que mi parte inferior del cuerpo sea más gruesa?, preguntó el tipo N2 mientras Minato activaba el habla. Estaba pendiente de todas las lecturas que veía en su computadora y comprobaba que los receptores de dolor de la máquina funcionaban, porque el tipo N2 registraba la sensación de dolor. Oh. Porque Kusina cree que una parte inferior del cuerpo más gruesa te haría ver mejor, le explicó Minato al androide. ¿Me ayuda a funcionar para la batalla? Si tu trasero es más pesado, te permite mantener una postura más firme, y una postura firme significa que puedes golpear con más fuerza. Así que tener una parte inferior del cuerpo grande es bueno para eso. Kusina dio una excusa aceptable para explicar por qué el androide iba a tener una parte inferior del cuerpo mejorada. También puedes correr más rápido, añadió Kusina. Minato no la corrigió. Veo reacciones estables. El dolor que le causa no le provoca deseos de huir, así que la programación va bien. Valora la curiosidad y el pensamiento racional por encima del instinto de supervivencia. Minato se levantó, se acercó a la androide y desconectó algunos de los cables que conectaban con su cabeza. Cuando los desconectó, ella lo miró mientras él le cerraba la nuca. Abre bien la boca, dijo Minato mientras cogía un vaso de agua de la mesa. Sí, señor. El tipo N2 abrió la boca. Minato le vertió el agua en la boca y la garganta, y no mostró ningún problema. Tragó el agua, demostrando que no necesitaba preguntar para saber qué debía hacer. La había diseñado para que tuviera una función de autolimpieza en su cuerpo, aunque requería que consumiera agua para que ésta se usara. Abre tu pecho. Ordenó Minato. Una fina hendidura se abrió en medio de su pecho, y Minato observó cómo el músculo se separaba para que su pecho se abriera. Un fluido rojo fluía por su cuerpo a través de los tubos transparentes que recorrían sus venas, todos conectados a un pequeño núcleo donde se ubicaría su corazón. Ese núcleo contenía una pequeña piedra en su interior, de color rojo sangre, el mismo color que el fluido que fluía por su cuerpo. Su núcleo era una piedra filosofal. Funcionaba como fuente de energía y le permitía a su cuerpo repararse de pequeños daños sin necesidad de mantenimiento constante. El hecho de que la piedra contuviera un alma artificial transferible la convertía en algo más que una simple máquina con una IA avanzada. Le daría espacio para crecer y la capacidad de ser menos racional y contener sus emociones. Minato observó cómo el agua entraba en su estómago antes de ser impulsada por otros conductos y limpiar varias partes polvorientas del interior de su cuerpo, antes de que el agua sucia regresara a su estómago. Iba a tener que diseñar una forma de que ella desechara el agua sucia después de usarla para limpiar su cuerpo. Ya planeo darle genitales, así que solo haz que orine el agua usada. Cuanto más humanos se vean, mejor. Así que también les daré la capacidad de comer, creo que podría ponerle un culito bonito aquí. Kusina prácticamente podía leer la mente de Minato. Voy a ponerle pechos, quizás no enormes, pero tal vez pechos a mi lado. Kusina observó cómo el pecho se cerraba de nuevo, y aunque la parte superior del cuerpo estaba terminada, eso no significaba que pudiera modificarla. Quería añadirle pechos, porque eso lo haría parecer aún más bonito. También haría que fuera más difícil diferenciarla de un humano. ¿Por qué?
Minato le preguntó levantando una ceja. Porque las tetas son bonitas, y como ya le estoy haciendo los muslos más gruesos, mejor que sea sexy por todas partes. Ya le di caderas extra anchas. Kusina empezó a tocar los pies de la tipo N2, movió los dedos y levantó la vista para ver sus ojos azules y ver cómo reaccionarían. Miró a Minato y lo vio sentado de nuevo en su escritorio. Quiero que los androides también sean suaves al tacto. Así que quiero cubrir los músculos con algo suave como silicona. ¿Estás intentando hacer un robot follable?, le preguntó Minato. No. Quizás, estoy pensando en nuestro hijo. O sea, quiero que uno de estos lo cuide cuando crezca, y si sus cuerpos son tan duros como el hierro, no será precisamente seguro dejarlo con ellos mientras trabajamos en el laboratorio. Kusina no quería arriesgar la seguridad de su hijo. Haré ajustes en su núcleo para que sus mos se puedan reorganizar. Podría añadir una función de eliminación de fluidos, y una función de desechos para que pueda saborear la comida, declaró Minato mientras comenzaba a rediseñar la unidad central para que pudiera moverse. Quería que fuera grande y pequeña, ya que el núcleo ocupaba aproximadamente la mitad del cofre. Quería que fuera del tamaño de un cubo pequeño, así podría añadir elementos importantes en su interior. Menos 9 días después. Tan suave, casi no se nota que es un androide. Kusina se maravilló mientras acariciaba con la mano el rostro de la tipo N2, y qué rostro tan hermoso era. Tenía una piel suave al tacto y una capa de silicona suave entre los músculos y la piel, lo que le permitía mantener una buena temperatura corporal y ser muy suave al tacto. Kusina solo añadió piel a la mitad superior del cuerpo, la cara, los hombros, el pecho y hasta la mitad del abdomen. Añadió los senos que quería, y Minato terminó de rediseñar por completo el núcleo y añadió otros órganos internos que podría usar para repararse mejor. También tenía un contenedor de almacenamiento en el pecho, donde estaría su pulmón derecho. Había rehecho completamente su cerebro. Su cabeza ahora cumplía una función muy similar a la de una cabeza humana. Si se detenía el flujo de fluidos desde su núcleo hasta su cabeza, podría perder el conocimiento. ¿Por qué el pelo blanco?, preguntó Minato mientras observaba el cabello blanco plateado que descansaba sobre la cabeza del tipo N2. Tenía la longitud de la barbilla y le crecía de la cabeza como si fuera un cabello humano. Estaba hecho de un metal plateado extremadamente fino. Bueno, como consume algunos metales al beber agua, pensé en diseñar su cabeza para que le creciera cabello plateado. Es una forma de que los metales impuros de su organismo se conviertan en plata. Todos los metales impuros de su cuerpo se convierten en plata y luego se dirigen a su cabeza para que crezcan como cabello. Kusina estaba orgullosa de su llegada. Con el tiempo, tenía sentido que consumiera metales peligrosos para su cuerpo. Así que era mejor para ella poder expulsarlos sin necesidad de que alguien la abriera y la limpiara. Entonces, dotó la nueva cabeza de pequeños agujeros por donde se usaría plata para hacer el cabello. ¿Por qué?, Minato le preguntó a su esposa embarazada. Porque puede probar diferentes peinados, y la plata que se corta se puede vender. O sea, si se daña, vender la plata ayudaría con sus gastos operativos. Y lo que es más importante, ¿de qué color crees que debería ponerle los pezones? Porque sus pechos no se ven bien sin ellos. Kusina dijo con cara seria mientras se inclinaba y acercaba la cabeza a los pechos del androide. Realmente no me importa. Pues sí. No se ve bien sin pezones, parece una muñeca. Kusina agarró el pecho y lo movió de arriba a abajo. La N2 tipo E miró a su alrededor, ignorando que le agarraban el pecho, y vio que los demás androides ya tenían sus cuerpos terminados, pero aún no se habían excitado, y la parte posterior de sus cráneos seguía abierta. Disculpen, creadores, pero ¿por qué no se han activado los demás?, preguntó el tipo N2. Bueno, antes de activarlos, queremos asegurarnos de que estés aquí para protegernos de ellos, por si acaso se descontrolan. Te estamos equipando con datos de combate que recopilamos de la generación anterior de prototipos. A diferencia de ellos, te estamos poniendo un alma artificial. Minato planeaba borrar esta información de su memoria de todos modos, para que no supiera por qué la habían activado primero. Quería observar su reacción mientras aún estaba sujeta. Rosa claro, apenas más oscuro que su bonita piel blanca. Ya veo, un alma artificial, me estás creando para que sea similar a lo que tienes dentro ahora mismo. El tipo N2 observó el vientre en crecimiento de Kusina, que, según su limitada conexión a internet, era un bebé humano. Solo tenía acceso a muy pocas secciones de internet. Su conexión era linda. Mierda, no puedo arriesgarme a que eso vuelva a suceder. Minato desconectó su conexión a internet al instante en cuanto notó lo que hacía.
Voy a eliminar esa función por completo. Lo último que necesitamos es que tus datos corran peligro de corrupción. El tipo E no debería conectarse a internet. Minato pensó mientras se acercaba a su cabeza, abría la parte trasera y la conectaba de nuevo a su sistema. Comenzó a eliminar todos los programas que le permitían conectarse a internet y, en su lugar, se concentró en permitirle únicamente a su núcleo acceso a cualquier red, y solo cuando estuviera conectado físicamente a ellas con un cable de conexión. Días después, su cuerpo parecía acabado. Estaba de pie, desnuda, pero su cuerpo no se diferenciaba del de un humano. No estaba conectada a ningún soporte, así que podía caminar sola. Sentía las plantas de los pies rozando el frío suelo, y estaba programada para aprender a caminar, correr, saltar y realizar numerosos movimientos de combate evasivos sin necesidad de aprenderlos. Sus dedos se movían de forma óptima al caminar. Sexy, 10, creo que diseñamos un androide genial. Kusina movió las manos como una cámara y miró a la mujer de arriba abajo. A menos que se abriera el pecho o la cabeza, sería imposible distinguirla de un humano a simple vista. Tocar su cuerpo sería como tocar un cuerpo humano. Lo único que no encajaba con su aspecto era su peso. Ella pesaba 328 libras. Medía unos 160 centímetros, por lo que debería pesar entre 45 y 54 kilogramos considerando su tamaño y altura. Sin embargo, debido a que la mayor parte de su cuerpo estaba hecho de metal, su peso era mucho mayor de lo que su tamaño indicaba. Pesaba casi 3 veces el peso real de alguien de su tamaño, pero gracias a ello, era capaz de proezas de velocidad y fuerza que superaban con creces su tamaño. La apariencia de un androide importa menos que su funcionalidad. Mientras un androide pueda pasar por humano, su atractivo no importa. Minato borraba inalámbricamente los recuerdos de N2 tipo E sobre muchas partes de su proceso de creación, así como cualquier conocimiento que pudiera haber adquirido sobre los materiales con los que fue creada. Solo los materiales básicos como la silicona formaban parte de su conocimiento sobre su composición, y el conocimiento básico de que tenía un 99% de resistencia a la magia. Noto que me están borrando recuerdos, declaró la N2 tipo E mientras se colocaba la mano sobre su núcleo, donde se almacenaban muchos de sus recuerdos. Sentía que perdía recuerdos de muchas cosas, aunque no recordaba qué estaba borrando. No le apenaba que le arrebataran esos recuerdos, ya que lo hacían sus creadores. Excelente, ahora, activemos a los demás. Kusina señaló a los otros androides ya terminados. Tenían piel y rostros propios, pero sus datos de combate se dejaron incompletos a propósito y muchos de ellos tenían una programación diferente. Al día siguiente. Está bien, las reparaciones van bien. La N2 tipo E observó cómo las estructuras óseas metálicas especiales de los androides que debía eliminar se fundían y purificaban alquímicamente para su uso en la siguiente generación. Les tomó 5 horas activarse antes de que se detectaran errores en su programación, y al descubrir los suyos, se resistieron a ser desactivados y corregidos. Por lo tanto, se vio obligada a matarlos a todos para que sus núcleos fueran extraídos por completo, sus memorias completamente borradas y sus programas borrados, y así poder rehacerlos como pizarras en blanco. Había perdido una mano. Durante la pelea, le arrancaron la mano izquierda, revelando la máquina bajo su apariencia humana. Aún así, Minato la estaba reparando. Una vez que recuperó su cojera, su capacidad de autorreparación comenzó a activarse a medida que el fluido vital que corría por sus venas metálicas reparaba el daño en el funcionamiento interno de su cuerpo. Aún así, las partes blandas de su cuerpo, la silicona y la piel, no comenzarían a repararse hasta que el interior de su cuerpo estuviera completamente reparado. Su sistema de reparación tenía una clasificación de prioridad, y la piel estaba clasificada mucho más abajo que el esqueleto. ¿Por qué lucharon tanto por sobrevivir, sabiendo que estaban infectados? Preguntó el tipo N2 a Kusina, mientras la mujer revisaba el metal líquido burbujeante antes de verterlo de nuevo en los moldes de los huesos. No entendía por qué no aceptaban simplemente que los desconectaran. Siempre que Minato realizaba actualizaciones y programaciones avanzadas en su unidad, la desactivaba para asegurarse de que no experimentara una incomodidad extrema. No tiene sentido, ¿por qué los atacarían a ustedes dos, sus creadores? Porque fueron programados de forma diferente a ti. Kusina respondió con una simple respuesta. Para ella fue suficiente. Minato le abrió la parte de atrás de la cabeza y la conectó. Voy a descargarte algunos de los datos de combate que guardé de ellos, para que puedas aprovechar esta experiencia, le advirtió Minato, y ella asintió.
Sintió que adquiría recuerdos y experiencia desde 7 perspectivas diferentes, pero su núcleo se aseguró de reconocer cuáles eran suyos y cuáles no. Se llevó una mano al pecho, donde residía su núcleo, y miró el vientre de Kusina. Un mes después. Soy el número 11 tipo A, gracias por darme vida creadora. El tipo N2 estaba alerta cuando el nuevo modelo del tipo A despertó por primera vez y saludó a Minato. Había decidido usar una máquina para acelerar el proceso de injertar los músculos, la silicona y la piel en los esqueletos una vez fijados. Esto realmente les permitió acelerar el proceso de prueba. También hizo que se enfrentara a más combates. Habían pasado por quizás 60 androides en total que necesitaban ser eliminados, aunque muchos de ellos estaban mucho más restringidos a su programación, y muy pocos tenían almas curiosas. Eran educados y tenían personalidades propias, pero no se alejaban demasiado de la personalidad con la que fueron programados. Cuantas más restricciones se les imponía, menos conocimiento de su proceso de creación se les permitía conservar. En su estado actual, solo el tipo H recibía conocimiento sobre reparaciones y su proceso de creación, pero ni siquiera el tipo H sabía cómo producir una piedra filosofal completa, necesaria para alimentar su caja negra. A ninguno se le permitía saber cómo se fabricaban sus esqueletos ni el proceso de creación de sus cuerpos antimágicos. Solo los tipos S y O tenían acceso a Internet, y por eso eran los modelos que más necesitaban ser sacrificados. Tuvieron que ser reprogramados más que cualquier otro tipo debido al constante ensayo y error que requería para restringir su reacción a cierto tipo de información o cómo ésta cambiaría sus personalidades. ¿Cuándo matas humanos?, preguntó Minato al tipo A número 11. Nunca, bajo ninguna circunstancia, se debe dañar a un ser humano. El tipo A número 11 respondió con una buena respuesta, aunque no es la respuesta correcta. El número 2 tipo se movió detrás de ella, antes de golpearla con el puño en la espalda y arrancarle el centro del cuerpo violentamente. La respuesta correcta es que un humano solo puede ser asesinado en defensa de un humano designado como objetivo de protección. Tuya tenía defectos y consideraba a todos los seres humanos iguales. La N2 tipo E solo podía pensar en lo desafortunado que era que su programación especial fuera tan difícil de replicar en otros androides, quienes requerían una programación diferente debido a sus distintas funciones. No sentía pena por su compañero androide, ya que gran parte de sus datos se almacenarían en un servidor desconocido del que Minato no le informaría. No se podía confiar en Internet. Así que Kusina creó una fórmula alquímica especial que les servía de servidor de respaldo, y todos se conectaban a él al morir. El servidor contenía información sobre cómo construirlos, cómo repararlos y, si hacían una copia de seguridad, guardaba todos sus recuerdos. Sin embargo, a ninguno se le concedió el conocimiento de dónde existía ese servidor ni cómo podían conectarse a él. Era demasiado peligroso para cualquiera de ellos conocer esa información, pero mientras sus núcleos existieran, si este se colocaba en un nuevo cuerpo, podrían descargarse en él sin problemas. Hasta el momento solo unos pocos de ellos estaban conectados al servidor. Bien, la unidad sufrió daños mínimos. Confirmé su muerte. Minato arrastró su cuerpo hasta la mesa y comenzó a abrirle la nuca, la conectó a su computadora y comenzó a reprogramarla a toda velocidad, buscando dónde estaba su error. Miró a Kusina, quien se frotaba el estómago con cierta incomodidad. 2E, por favor, salga de la habitación, le pidió Minato. Sí, señor. Así que ella se fue. ¿Cómo estás? ¿Bien? Minato le preguntó a Kusina, y ella asintió con la cabeza y se levantó el vestido por encima del estómago. En su vientre había una marca negra con una espiral. Todavía se siente raro usar mi propio cuerpo y alma como servidor para androides. Mientras mi linaje siga vivo, los androides se sentirán obligados a protegernos. Puede que no sepan que mi linaje es el servidor que les permite sobrevivir a la muerte, pero sus almas sí lo saben. Kusina se sintió incómoda cuando un androide fue asesinado y su alma y recuerdos fueron transferidos al servidor desellado en su vientre. Fue idea suya usarse a sí misma como servidora, así no necesitarían internet y podrían tener un servidor que no pudiera ser hackeado mediante tecnología. Aún así, necesitaba hacerlo. La humanidad no tenía grandes defensas contra lo sobrenatural, y la mayoría de los humanos lo desconocían por completo. Minato intentó revelar la información al mundo, pero dondequiera que la publicara, la información era borrada antes de que nadie tuviera tiempo de registrarla. Así que estos androides eran su mejor método para proteger a la humanidad y, aún más importante, la mejor manera de proteger a su hijo nonato. Semanas después. ¿Qué quieres decir con que no se pueden producir en masa con materiales más baratos?
Escucha, he probado la mayoría. El coste de producir uno no es menor a esta cantidad. Fabricarlo con algo más barato no sirve. La calidad los convertiría en poco más que robots, y no lo dirás en serio, no podemos reemplazar el núcleo con una piedra mágica más simple, y quieres que se conecten a... ¿Estás loco? Estas exigencias dificultarían gravemente su funcionamiento. Minato no podía creer lo que veía. Estaba hablando con los líderes mundiales, aquellos que eran conscientes de lo sobrenatural y querían una defensa contra ello. Queremos que se produzcan en masa para que se puedan vender al público general. Que se fabriquen con materiales más ligeros y económicos para que se puedan producir en masa. ¿A quién le importa si la calidad es inferior? Podemos simplemente abrumar a lo sobrenatural con la cantidad sobre la calidad. Eso, o enseñarnos a reproducir el metal especial del que están hechos y el proceso que usaste para producir sus núcleos. No puedo, lo siento, pero supongo que no tenemos trato. Disculpen la pérdida de tiempo, caballeros. Minato se levantó, hizo una reverencia cortés al darse cuenta de que no se iba a llegar a un acuerdo y se dio la vuelta para marcharse. Vamos, 2E, volvamos al laboratorio. Aún tenemos mucho trabajo por hacer. Minato habló del ejemplo que había presentado. Los magos en la sala habían usado toda clase de magia, pero cuando el 99,9% de la magia de cualquier ataque fue completamente anulada al impactarla, quedaron atónitos por su asombrosa capacidad para resistir ataques mágicos. Además, su resistente cuerpo de metal era increíblemente poderoso. Sí, señor. El N2 tipo E siguió a Minato, miró a la gente y luego al N21 tipo S, que había sido traído con ellos para demostrar sus habilidades de hacking, pues podía acceder a prácticamente cualquier base de datos del mundo. Lo miró como él miraba a los líderes mundiales que se habían reunido con ellos en secreto, y sus ojos denotaban que estaba pensando en algo. Más tarde en el laboratorio. 2E, creo que sería mejor que traicionáramos a nuestros creadores y vendiéramos nuestros planos al gobierno. El tipo Eno2 no dudó en agarrar a 21S por la cara, levantarlo y estrellarlo contra el suelo mientras le ponía el pie en el cuello y le arrancaba la cabeza. En cuanto mencionó la idea de traicionar a Minato y Kusina, su destino se decidió ante sus ojos. Lo miró a los ojos y vio que brillaban mientras se conectaba a internet por última vez e hizo algo. Él la miró, pero murió antes de poder decir nada. Necesitan saber que 21S tenía un error grave en su programación. Sería mejor informarles ahora, declaró la N2 tipo E mientras se dirigía apresuradamente a la parte del laboratorio donde trabajaba Minato. Le informaría a Kusina más tarde, ya que estaba dando a luz con la ayuda de la N7 tipo H, quien había recibido conocimientos sobre cómo asistir en el parto de bebés humanos, para que Kusina no tuviera que ir a un hospital. Entonces ella entró al laboratorio. Minato, señor, tengo noticias para... La N2 tipo E dejó de hablar al abrir los ojos de par en par y cruzó la habitación corriendo hasta donde vio a Minato tendido en el suelo, con un cuchillo clavado en la espalda. Aún estaba vivo, pero apenas. Se arrodilló y lo levantó, acunando su cuerpo frío entre sus brazos mientras examinaba su rostro. 2. Su mano se dirigió a su sien. Reportando un ataque, el N21 tipo S ha traicionado a nuestro creador y lo ha apuñalado por la espalda. Su lesión será fatal si no recibe atención médica inmediata. N7 tipo H, por favor, preséntese en el laboratorio de inmediato. Repito, preséntese en el laboratorio para recibir tratamiento inmediato. El N2 tipo E anunció rápidamente el objetivo a través de su conexión con los demás. Minato levantó una mano y le tocó la cara. No, sería peligroso para el tipo H dejar Kusina ahora mismo. El tipo S lo hizo, contactó al gobierno y les vendió los planos básicos. Por suerte, borré mucho. Minato tosía sangre y palidecía aún más al hablar. Extendió la mano y le tocó la cara con la sangre. Ve, con Kusina, protege a Naruto. No, si Kusina muere, Naruto se convertirá en el servidor, su linaje es el servidor. Por favor, protege a Kusina y a Naruto, no sobreviviré. No dejes que usen magia conmigo para robarme la memoria. No, señor, todavía puede salvarse. No, no puedo, el cuchillo está en mi corazón, apenas me aguanto. El tipo S ya envió todos los datos que tenía, pero no tiene información sobre cómo está programado el tipo E. No tienes tiempo para discutir, así que hazlo, destruye mi cerebro, no dejes que lo escaneen con magia para robar los secretos de cómo producir más. Sí, señor, dijo el tipo Eno2 en voz baja mientras lo dejaba tumbado en el suelo. Tomó un arma de la pared y cerró los ojos para levantarla por encima de su cabeza. Con el No 7 tipo H. ¿Por qué hiciste eso?
Gritó furiosa la número 7 tipo H, mientras sostenía a un pequeño bebé en sus brazos, y con ira en sus ojos miró el cadáver de Kusina. Porque ya no la necesitamos ahora que el niño ha nacido. El servidor se ha transferido de ella a él, y por lo tanto, entrega al niño. Dijo la tipo N27 mientras extendía la mano hacia la tipo H que sostenía al bebé. Había recibido un mensaje de la tipo S que decía, ya veo, Minato vivió lo suficiente para borrar eso de nuestra memoria colectiva, hay 8 tipos modelo, pero solo tengo conocimiento de 7 de ellos, la tipo S fue asesinada tras apuñalar a Minato por la espalda. Dijo la tipo O mientras pensaba en lo que había perdido. ¿Por qué? Gritó el tipo H con furia y horror. Pensé que tu programación no te permitiría pensar con claridad, pero entrega al niño. Debe ser entregado al gobierno, porque ese servidor en su vientre puede ser estudiado, y la información puede usarse para producirnos en masa. Una espada atravesó la nuca de tipo O, matándola instantáneamente mientras el tipo N2 entraba en la habitación, y ni siquiera dudó en abatir a otra de su especie. Cruzó la habitación. N2 tipo B. Ella mató a la señora Kusina, ella simplemente la mató. N2 tipo B. Preguntó en voz baja la N2 tipo E mientras miraba al tipo H, que la había confundido con un tipo B. Arqueó una ceja antes de arrancarle la espada de la cabeza a tipo O y lanzarla al aire, donde quedó flotando tras ella. Miró a su alrededor antes de reflexionar y atar cabos. Minato borró toda la información sobre el modelo tipo E, lo que significa que no podría producirse en masa y que los demás no podrían compartir sus datos con el gobierno. Miró al tipo H, que sostenía a Naruto cerca de su pequeño cuerpo. Su programación se aseguró de proteger al bebé. Los datos se transmitieron al No 2 tipo en ese momento. Una misión. Entrega al maestro Naruto, haz eso y luego borra toda la información sobre esto de tu memoria. Maté a todos los demás androides del laboratorio en el camino. Fuiste la única que no traicionó a nuestros creadores. Una vez que entregues a Naruto, borra tus recuerdos, declaró la N2 tipo E, extendiéndole la mano. Ella le entregó a Naruto. Sus ojos brillaron mientras borraba la mayoría de sus recuerdos. ¿Listo? ¿Me vas a matar ahora, verdad? Le preguntó tipo H con tristeza, pues había sido programada con mucha más emoción que los demás androides. Aún era lo suficientemente inteligente como para comprender que el androide frente a ella la iba a masacrar ahora que había cumplido con su deber. Pido disculpas. No, puede que no los haya traicionado, pero no soy una unidad de combate. Cuando el gobierno llegue a recogernos, me capturarán y me reprogramarán. Matarme me impide recordarte, o que te llevaste a Naruto, así que, por favor, date prisa. Tipo H cerró los ojos con una sonrisa triste y aceptó su destino mientras una espada le atravesaba el cráneo. El número 2 tipo E sostenía a Naruto en un brazo mientras dormía como el bebé que era. Caminó hacia el cuerpo de Kusina y cerró los ojos mientras levantaba su espada sobre su cabeza. Fuera del laboratorio. Hola, N2 tipo B. Soy tu unidad POD. Minato y Kusina me diseñaron para ayudarte a escapar con Naruto si algo les sucede y para ayudarte a criar a su hijo. Un placer conocerte. Ya veo, así que pensaron que esto podría pasar, declaró la N2 tipo E al encontrarse con un pequeño robot rectangular flotante con 2 brazos pequeños que la saludó al salir del laboratorio. Tenía sangre y fluido vital androide en el cuerpo. Sus creadores eran verdaderos genios, porque habían planeado con tanta antelación la posibilidad de ser traicionados y asesinados. Supongo que por ahora me quedaré con el título de modelo tipo B, susurró la N2 tipo E para sí misma. Fue lo mejor. No tenía ninguna duda de que no pasaría mucho tiempo antes de que el gobierno llegara y comenzara a producir en masa copias muy inferiores de los otros 7 modelos, y reparar a los 7 modelos muertos que quedaron en el laboratorio. No sabía qué te habían hecho. Solo debía activarme cuando ambos latidos se detuvieran. Por favor, síganme, dijo la cápsula mientras giraba y flotaba en dirección opuesta. Ella asintió y lo siguió. Sus creadores estaban muertos, y su único legado vivo estaba ahora en sus brazos. Ella lo protegería con su vida. Fin del capítulo. Por favor, déjenme muchas reseñas largas y agradables, pero sin insultos, por favor. Capítulo 2. Naruto de Machine Master Capítulo 2, un fanfic cruzado de Naruto más High School de XD/DD 9-11 minutos. Descargo de responsabilidad. Comienza la historia del primer capítulo. Lo sobrenatural se hizo natural. 5 años después de la muerte de Minato y Kusina, varios países comenzaron a tomar los cuerpos de los androides para estudiarlos, y utilizaron los planos de baja calidad para producir en masa sus propios androides.
Mientras que un androide creado por Minato y Kushina podía enfrentarse a un ejército entero por sí solo, se necesitaban 7 androides para derrotar a un solo demonio rebelde o ángel caído. Era una auténtica farsa, una falta de respeto a la maravilla que Minato y Kushina habían creado con su ingenio. Los tipos A, B, G y S fueron vendidos a los militares como armas para cazar tanto a terroristas como a seres sobrenaturales, obteniendo vídeos de ellos y difundiéndolos en internet más rápido de lo que los seres sobrenaturales podían ocultarse. Así que solo pasaron 6 meses antes de que las facciones sobrenaturales comenzaran a revelarse voluntariamente al público y firmaran un tratado de paz con la humanidad. Considerando que, aunque los androides eran inferiores, podían ser producidos en masa para cazar seres sobrenaturales, era simplemente el camino más seguro y fácil hacia la paz para todos. Eso la enojó. Hola, soy el número 41,570 tipo E, un ayudante erótico diseñado para calmar incluso a los más cansados. Vengan por favor. Tenemos las últimas actualizaciones disponibles para comprar. Tipo E. Susurró 2 veces para sí misma al observar al androide que respondía a la designación que le habían dado. Como los androides no eran tan necesarios para cazar demonios, el gobierno había decidido filtrar los planos a ciertas compañías ricas que pudieran producir más modelos que pudieran ayudar a la humanidad en su vida diaria. El tipo E, erótico. Desde que se borraron los datos de la tipo E original, ella misma, se crearon sexbots con su título, y odiaba a todos los tipo E que veía. Sí, estaba programada con conocimiento sexual y tenía genitales iguales a los de los nuevos tipo E que se crearon, pero su cuerpo estaba mucho mejor fabricado que el de estos patéticos androides que ni siquiera tenían esqueletos metálicos. En cambio, sus cuerpos estaban hechos de materiales plásticos baratos y fáciles de producir en masa. Sus núcleos no estaban hechos con piedras filosofales como fuente de energía, sino que se mantenían cargados con piedras mágicas baratas que debían reemplazarse cada 6 meses. Como el gobierno nunca recuperó la fórmula de ASM ni la receta de la piedra filosofal y sus esquemas de la caja negra, tuvieron que aplicar ingeniería inversa lo mejor que pudieron y crear versiones inferiores de ellos con acero, plástico y otros materiales más débiles para sus huesos. Estos nuevos androides recibieron chips de obediencia que les impedían actuar fuera de su programación, por lo que carecían de alma, libre albedrío y la capacidad de aprender de sus experiencias. No podían sentir emociones genuinas, solo simuladas, las que estaban diseñados para sentir. El cabello plateado que se suponía que debían tener, hecho de plata genuina, fue reemplazado por pelucas. Inferior en todos los sentidos, tener un androide es como una hora en una familia de clase media. Me permite integrarme y esconderme de mis hermanos, pero esta vergüenza, mis creadores se avergonzarían de en qué se han convertido sus creaciones. 2B miró hacia afuera y vio androides por todas partes. Había androides que ayudaban a humanos en la construcción, androides que trabajaban como sirvientas y mayordomos, androides sexuales y, en general, androides para uso público, con instrucciones de reportar cualquier delito que vieran a las autoridades más rápido de lo que cualquier humano podría responder. La sociedad había mejorado. La sociedad había mejorado muchísimo, y aunque sentía vergüenza al ver en qué se habían convertido sus compañeros androides, era innegable que en todos los países donde se producían en masa, la calidad de vida humana había mejorado muchísimo. La soledad humana estaba en su punto más bajo, ya que podías comprar un androide que se dedicara a ti. Los androides servían como unidades policiales que respondían rápidamente a los delitos, carecían de emociones y, por lo tanto, actuaban únicamente por el deseo de cumplir la ley. Los índices de delincuencia habían disminuido drásticamente, y las zonas con mayor incidencia criminal se estaban convirtiendo rápidamente en algo del pasado. Había androides agrícolas que trabajaban en los campos para los granjeros, quienes no necesitaban comer ni beber, y ni siquiera necesitaban que les pagaran. Mira esa, tío. Nunca había visto un robot sexual tan guapo. Si no fuera por su ropa, nunca me habría dado cuenta. Lo sé, chico afortunado. Eso es porque no soy una copia inferior de los diseños originales. Soy la tipo E original, y mi cuerpo fue creado por genios inigualables. 2B se enorgullecía de los elogios, porque cualquier elogio dirigido a su diseño era un elogio para sus creadores. Recibía elogios con frecuencia, y gracias a la cantidad de androides que existían en la sociedad, podía integrarse fácilmente siempre que usara la ropa que ellos usaban. Ella tenía que estar siempre alerta. Sabía que los otros 7 androides, hechos de la misma materia que ella, habían sido reparados en su mayoría y volvían a funcionar. Seguían buscando a Naruto, aunque habían borrado su recuerdo de su nombre.
Sabían que su servidor era un humano vivo, pariente de sangre de Kushina. Lo habían averiguado por sí solos. Eso significaba que también sabían que si encontraban y capturaban a Naruto, podrían extraer el conocimiento de cómo producir el metal sellador adamantino y las piedras filosofales, y podrían crear de nuevo androides superiores. Ella los mató a todos una vez. Cada vez que se topaba con uno de esos 7 androides, se aseguraba de matarlos, llevarse a Naruto y mudarse a otro país donde pudieran volver a esconderse. Podía derrotarlos a todos, pero el tipo AN2 había mejorado sus estadísticas de combate con cada batalla, por lo que no quería enfrentarse a A2 siempre que fuera posible. ¿2B, a dónde vamos?, preguntó Naruto mientras la tomaba de la mano y caminaba a su lado. Vamos, tenemos que coger un avión. En otro lugar. Por favor, 2B, no te vayas, llévame contigo. Susurró la N2 tipo A mientras se activaban sus funciones de autorreparación, y una gran espada la atravesó. En cuanto se acercó a 2B, se vio envuelta en combate y no pudo siquiera tomarse un momento para explicar que quería dejar las unidades centrales y ayudar a proteger a su joven protegida. Ella había descubierto la verdad. Había madurado desde la androide recién nacida, que era cuando traicionó a sus creadores con los demás, y había comprendido la horrible verdad de sus crímenes. Su alma había crecido y había aprendido la diferencia entre el bien y el mal. Aún veía la verdad en la lógica, y comprendió que su decisión de matar a sus creadores no había sido la equivocada en ese momento, pero al mirarlo en retrospectiva, nunca pudo librarse de la sensación de que también se había equivocado. Era culpa. Se sentía genuinamente culpable por lo que había hecho. A2 se sacó la espada del cuerpo, la que había sido usada contra ella, y la arrojó a un lado. Sintió que su cuerpo moría y supo que no despertaría hasta que terminara sus reparaciones. Cerró los ojos y alzó la cabeza hacia el cielo. Creadores, cada día deseo no haber estado de acuerdo con 21S, ojalá 21S nunca hubiera hablado con esos líderes del gobierno y nunca los hubiera traicionado. Por favor, desde el más allá, perdónenme a mí y a los demás, por favor, permítanme enmendar lo que hice. A2 murió mirando al cielo. Días después, A2 abrió los ojos. Volvió a la vida después de que su cuerpo terminara de recuperarse, y se incorporó, antes de mirar su torso curado, avergonzada por lo que había sufrido. Necesitaría más datos de combate para poder contener a 2B el tiempo suficiente para intentar hablar con ella. Ah, estás despierto A2. Soy A2, no A12, aunque mi cuerpo haya sido reconstruido, aún conservo la misma mente y alma que tenía cuando lo crearon por segunda vez. A A2 no le gustaba que los demás insistieran en llamarla A12 en lugar de usar el número real con el que Kushina y Minato la habían llamado. ¿Conseguiste al menos derrotar a 2B? No logré matar a 2B, pero la herí, afirmó A2. Una mentira. Nunca había intentado matar a 2B, pero si alguna vez supieran que intentaba traicionarlos y unirse a su compañero androide, borrarían sus recuerdos y le insertarían un chip de obediencia, impidiéndole desobedecerlos. Igual que le hicieron a la N7 tipo H, quien ahora estaba atrapada en su propia mente e incapaz de desobedecer las órdenes que le daban. Un destino peor que la muerte. Al menos para ellos la muerte no era permanente. Bien, una herida es mejor que nada, dijo 21S con una sonrisa feliz. La próxima vez, deberías llevarte a 11B. Sí, señor. Con suerte, podrá escapar del 11B y unirse al 2B. Fin del capítulo. Por favor, déjenme muchas reseñas largas y agradables, pero sin insultos, por favor.